Hay libros que uno compra por curiosidad o porque están en oferta, y hay libros que terminan sorprendiéndote por la profundidad de lo que te encuentras. Y así me sucedió con este libro, El Oráculo de la Noche. Lo encontré en Sanborns en oferta. Me dije, bueno, pues se ve bueno el tema, vamos a ver de qué se trata. Y cuando lo comencé a leer, comencé a soñar. Pensé cuando lo vi que era un libro interesante, pero que iba a ser algo limitado, que iba a estar enfocado a lo que es la ciencia o alguna teoría aislada sobre los sueños. No tenía conocimiento de qué es lo que yo iba a leer. Cuando lo comencé a leer, me encontré con un libro muy bien estructurado, muy bien escrito, muy completo, que no se queda solamente en explicarnos qué es lo que sucede en nuestro cerebro cuando comenzamos a soñar, sino más bien intenta recorrer el mundo de los sueños a través de la historia, de una manera antropológica, desde el punto de vista literario, desde el psicoanálisis, la biología y la neurociencia. Todo esto es muy completo para lo que es el tema de los sueños. Esto es una investigación a gran escala. Es un libro, pues como ustedes lo ven, muy amplio, pero aunque lo ven grande y con así, lo lees rápidamente, te envuelve. Nos da el significado de los sueños a través de la historia humana, cómo es que perciben los sueños, integrando justamente, como les comenté, la ciencia, la antropología, la religión y la cultura de cada lugar. Y eso es lo primero que a mí me gustó de este libro, el que fuera tan completo y que lo viera desde las diferentes vertientes. No es un libro que trata a los sueños como un tema menor. No los trata como unas curiosidades raras de que soñamos e interpretamos simbólicamente los sueños. No nada más desde ahí. Los trata como algo fundamental y central del ser humano, como la importancia que se merece el sueño. Es despertar en otro plano de vida, en otra realidad. El autor pues no escribe desde la ocurrencia, escribe meramente desde la investigación de este tema. Le dedicó mucho tiempo, la verdad. Es un autor brasileño. Se llama Siddhartha Ribeiro. Él es neurocientífico y especialista en los sueños. Nos plantea que los sueños no es un accidente meramente de lo que es el cerebro, sino más bien una función profundamente vinculada con la evolución humana, a nuestra memoria, a nuestra capacidad de anticipar las cosas, premoniciones. En muchas partes del libro nos muestra lo que es el sueño como un oráculo probabilístico, un proceso en el que el cerebro reorganiza los recuerdos para ensayar futuros posibles, anticipar riesgos y ver nuevas oportunidades, muy similar a lo que nos muestra Jean-Pierre Garnier en El Doble, y así ampliar nuestra capacidad de adaptación. Él no se encierra únicamente en esa capacidad interpretativa de los sueños que a todos nos atraen. ¿Por qué soñé esto? Sino se va más allá del origen del por qué existe el soñar. El autor no cae en el error de ser absolutista, en el que se diga esto es lo que significa este sueño y ya, el simbolismo, como en su caso lo hizo Freud. Más bien, en su caso, es la riqueza de información que él nos muestra desde el punto de vista cultural, distintas épocas, distintas corrientes, y nos trata de descifrar cómo es que lo han entendido en diferentes lugares. Así que si te encuentras con este libro, no vas a encontrar simplemente la interpretación de los sueños. Lo vas a encontrar como un enigma permanente de la humanidad. Y es muy valioso que el autor dialogue con estas tradiciones antiguas, con la historia cultural del sueño, y habla sobre figuras que han estudiado el sueño, como lo comenté, Freud, Jung, y al mismo tiempo aterriza con conceptos contemporáneos de cómo es que se forman los sueños y qué función tiene en nuestra vida despierta, para qué soñamos y cómo los podemos utilizar para guiarnos. Y aquí es donde hay algo que a mí en lo especial me resonó, porque conecta con mi propia línea de reflexión. Yo siempre he creído que los sueños tienen algo que ver con nuestra realidad, aun cuando todo esto todavía está en el rubro del misticismo y de lo misterioso. La ciencia todavía no aprueba que ese otro plano de existencia nos guía y nos puede dar información sobre nuestro presente y nuestro futuro. En el sueño es donde creamos nuestro futuro, con nuestro doble, obviamente. El autor busca esa dimensión simbólica, intuitiva, profunda del sueño. Lo reconcilia pues con la ciencia, con lo que es el psicoanálisis. Pues no reduce el sueño a una experiencia onírica que únicamente se traduce a impulsos eléctricos,
sin ningún sentido, pero tampoco lo convierte en un misticismo barato. Él más bien lo coloca en un espacio más complejo, donde el mismo sueño puede ser biología, memoria, una simulación, cultura, intuición y una narración del mismo tiempo y espacio. Otra parte que me atrajo mucho sobre este libro es cómo nos narra la evolución del sueño. Él nos va narrando en diferentes culturas cómo es que soñaban antes, de acuerdo a lo que estaban percibiendo en su entorno, y cómo es lo que estamos soñando ahorita en la actualidad. La misma evolución de cómo es lo que soñamos de acuerdo a cómo es nuestra realidad y cómo es el cerebro capaz de ir haciendo esa adecuación en nuestra realidad. Y así nos damos cuenta de que el sueño realmente tiene importancia. Ya no nada más es soñé cosas raras, sino más bien una especie de laboratorio íntimo, donde nuestro cerebro prueba nuevos escenarios, reelabora memorias, procesa emociones y explora futuros próximos. Y eso conecta perfectamente con lo espiritual. Y como lo dije, pues él no se limita únicamente a decirnos qué es lo que soñamos o por qué es que soñamos. Se va más allá de eso. Nos dice para qué, como una herramienta, cuál es el objetivo de soñar. Eso le da sentido y se mueve en varios niveles, desde la neurociencia hasta la biología. El autor intenta explicar mecanismos, pero también desde la historia humana. Y él nos intenta explicar por qué ha tenido tanto peso de manera individual y de manera colectiva dentro de las culturas, el sueño. Y por qué en algunas culturas el sueño eran premoniciones y eran predicciones. Él se va hasta el tiempo de las pinturas rupestres, cómo es que las pintaban en base a lo que la humanidad estaba soñando. Y aquí es algo padre porque él mezcla lo que es el sueño y la creatividad, cómo nos inspiramos y cómo es que esas ideas nos llegan a través del sueño. Cuando despertamos, nos damos cuenta de que tenemos una nueva idea que puede transformar nuestro interior y a la vez nuestro exterior. Porque en este caso, pues si el mismo sueño nos ayuda a reorganizar nuestras memorias, nuestras experiencias, nuestros recuerdos, asimismo nos ayuda a proyectar esas infinitas posibilidades en nuestra realidad si lo observamos bien, si acompañamos a nuestro doble en el mundo onírico. Y eso enlaza a una intuición pues muy antigua de nuestra cultura, donde el soñar no nada más es una simple interrupción de nuestra vida real, sino entramos en otro plano de existencia y vamos a ver qué información tenemos o vamos a empezar y a despertar en otro lugar. Es como tener dos vidas, uno en el plano físico y otro en el onírico. ¿Y cómo es que en la antigüedad esperaban a ver esa información de los sueños para poder tomar decisiones? Pues en realidad, una de las cosas que más disfruté fue su claridad y su profundidad al mismo tiempo. Porque este libro no está escrito desde un especialista encerrado en su profesión o en su propio lenguaje. Hay una buena redacción, una estructura clara y al mismo tiempo hay una densidad conceptual. Puedes llegar a este libro por simple interés, por una curiosidad espiritual sobre los sueños. Y este libro te da todo eso. Y creo que aquí es donde hay que reconocer al autor. Un tema tan complejo como son los sueños, el tratar de estructurarlo y darnos una versión multidisciplinaria y que aún así nos llegue, pues es algo muy bueno, ¿no? Este libro sí permite tender esos puentes entre la intuición, otro plano de existencia y el nuestro, pero sin ver a los sueños de una manera simplona como sueños mágicos, sino desde una manera más seria. Los sueños nos ayudan a reorganizar la mente, a orientar nuestras conductas, a participar en la creatividad humana y a la evolución de la conciencia. Y al sueño, pues le devuelve su dignidad. Ya no nada más es un residuo de la noche o algo en lo que nos desconectamos. También me agradó mucho que no nada más se quede en el pasado, sino que lo toma como fundamento para poderlo atraer a este tiempo. El libro incluye ciencia actual, neurofisiología, biología molecular, y eso hace que no sea nada más una simple historia del sueño, sino más bien una obra interdisciplinaria. Y bueno, mi conclusión de este libro, El oráculo de la noche, me parece que es una joya escondida, porque logra encapsular algo que es muy complejo. Logra tomar un tema que podría caer
fácilmente en lo esotérico, vacío o en la ciencia seca, y lo convierte más bien en una exploración muy amplia, seria y fascinante a la vez, de lo que significa soñar. Y no nada más me gustó porque habla de los sueños, que es un tema que me interesa, sino porque más bien lo trata con un respeto intelectual y con una gran capacidad de amplitud humana. Me gustó porque une lo que es la antropología, la psicología, la historia, el psicoanálisis, biología, neurociencia, sin sentirse este libro desordenado. Lo encapsuló muy bien. Obviamente me gustó porque está bien redactado, bien estructurado y deja muy claro que el sueño no es un fenómeno marginal, sino más bien una puerta para poder entender al ser humano. Y es por eso que a este libro le doy un 9 de 10. Y lo veo como un libro que no llega con tanto ruido. No lo estuve buscando, me lo encontré, llegó a mí. Se los recomiendo ampliamente. Si ya lo leyeron, no olviden dejar un comentario. Y si están por leerlo, cuando lo lean, pónganme ese comentario. Y hasta aquí dejamos esta reseña. No olviden dejar un like y compartir este video. Nos vemos en la próxima y les deseo mucha abundancia. Gracias.